revelados 7 aditivos alimentarios siniestros, lo escondido y atemorizante que debes evitar en el pequeño pueblo de San Miguel de las Flores. Las fiestas patrias estaban a la vuelta de la esquina y la emoción flotaba en el aire. Sin embargo, entre risas y banderas ondeando, se ocultaba un oscuro secreto. La familia Vargas, venerada por su delicioso pozole, se preparaba para enfrentarse a un legado que no imaginaban. Doña Elena, matriarca de la familia, conocida por su sabiduría y su receta que había pasado de generación en generación, sentía una inquietud extraña que la mantenía alerta durante los días previos a la celebración. Mientras organizaba los platillos y decoraba la plaza, encontró un diario antiguo. El cuero desgastado revelaba secretos inquietantes escritos por su abuela, donde un término recurrente resonaba con fuerza: el veneno del olvido. Elena se llevó las manos a la cabeza, intentando procesar cómo algo tan común en sus platos podría traer tragedia a su linaje. La ventana de la cocina, oscura y polvorienta, reflejaba una realidad que la comunidad ignoraba, y mientras tanto, la risa de los niños afuera se mezclaba con ecos lejanos de lamentos. A medida que los días avanzaban, fenómenos extraños comenzaron a ocurrir. Siluetas se reflejaban de manera inquietante en el agua de la fuente, y murmullos desconocidos resonaban en la iglesia al caer la noche. Doña Elena miraba por la ventana, con el pecho apretado y un nudo en la garganta, mientras sombras extrañas danzaban en su mente. La preparación festiva se tornaba cada vez más sombría, y los habitantes comenzaron a experimentar pesadillas y desvaríos, como si una maldición ocultara entre los ingredientes de su famoso pozole. Mientras tanto, Miguel, un joven escéptico del pueblo, debatía acaloradamente con los ancianos sobre la tradición frente a la lógica. Algunos le creían y otros lo miraban como un traidor a sus raíces. «No puede ser que un simple ingrediente nos haga esto», exclamaba, pero la sensación de miedo envolvía a San Miguel como la bruma de la mañana. Cuando los rumores sobre el veneno del olvido se esparcieron, la comunidad se fragmentó en marxista, entre aquellos que deseaban actuar y los que preferían ignorar el pasado. La celebración se acercaba a pasos gigantes, y la presión aumentaba. Doña Elena, con el corazón latiendo acelerado, realizó una inesperada convocatoria en la plaza. Abrió el viejo diario frente a sus vecinos, testigos del legado y del peligro inminente que acechaba. ¿Es posible que sigamos ignorando lo que nos ata a este desenlace oscuro?, preguntó, su voz temblando. La tensión se palpaba en el aire, sus ojos llenos de lágrimas resplandecían ante su comunidad, como si buscara la fe que alguna vez había sido tan fuerte. Antes de continuar, necesito contarte algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en su sistema y muchas personas se están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si estás disfrutando el contenido, dale a la campanita y selecciona todas las notificaciones, para que no te pierdas vídeos futuros. Y si puedes dejar un like, realmente me ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Dime en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras la plaza crecía en murmullos y discusiones, el eco de un antiguo canto empezó a sonar por las calles, arrastrando consigo un pavor que nadie había anticipado. Las luces comenzaron a parpadear y la risa se apagó lentamente. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿cómo podían unirse frente a esta crisis? Cuando los secretos de sus familias resonaban más fuerte que nunca, la noche se acercaba, y el pueblo se preparaba para celebrar, pero la sombra del veneno del olvido amenazaba con convertir la fiesta en un verdadero horror. ¿Lograrán desentrañar el misterio antes de que la oscuridad se cierna sobre ellos? Doña Elena sintió como un escalofrío le recorría la espalda mientras el canto se intensificaba. No era solo un eco lejanamente familiar, se sentía como una advertencia, un lamento izado en la memoria de generaciones. La multitud se quedó en silencio, su atención absorbida por la melodía inquietante que parecía retumbar en sus corazones, un canto que despertaba viejos miedos y secretos. Entonces, de la nada, una sombra surgió entre el tumulto, una figura oscura con un rostro cubierto que se movía como un espectro. Los gritos comenzaron a brotar, primero tímidamente, luego como una oleada de pánico. Algunos daban un paso atrás, otros intentaban avanzar, pero la confusión reinaba en la plaza. Doña Elena sintió que el nudo en su garganta se hacía más fuerte.
No era solo el veneno del olvido lo que las asediaba, algo más siniestro había despertado. Con voz temblorosa, intentó calmar a la multitud. «Por favor. No teman», gritó, pero su voz apenas era un susurro en medio del caos. Miguel, atrincherado en el borde del grupo, sintió que su escepticismo empezaba a desvanecerse. Era consciente de que el tiempo se acortaba y la comunidad necesitaba reaccionar antes de que algo terrible sucediera. Mientras la sombra se acercaba, la figura levantó un brazo, y una suave neblina comenzó a elevarse. Los murmullos se transformaron en gritos desesperados cuando la atmósfera se tornó pesada y opresiva, como si cada respiración fuera un desafío. La música se detuvo abruptamente, dejando un silencio aterrador que parecía envolver la plaza. El anciano don Lucas, conocido por su conexión con los mitos del pueblo, dio un paso al frente. «Es el espíritu de aquellos que hemos olvidado», exclamó con voz temblorosa. «Nos advierte sobre la ira de los que fueron destruidos por nuestro descuido. Debemos recordar y honrar su memoria o perderemos más que nuestras tradiciones». Miguel, aún escéptico, no pudo evitar sentir que había algo en lo que decía don Lucas. La desesperación se apoderó de él mientras su mente buscaba respuestas. «¿Y cómo se supone que hacemos eso?», se preguntó en voz alta. «¿Vamos a pedirle perdón a un fantasma? La solución está en nuestra historia, no en leyendas». De repente, una ráfaga de viento helado atravesó la plaza, y las luces comenzaron a parpadear de nuevo, creando sombras alargadas que danzaban a su alrededor. La figura oscura comenzó a disolverse, pero su rostro seguía oculto. De repente, abrió la boca y el canto volvió, resonando con más fuerza que nunca. Era un canto de duelo, de rencor y de advertencia que se expandía por el aire nocturno. Doña Elena, presa de la urgencia, gritó: «Debemos unirnos. Si olvidamos a nuestros antepasados, ellos jamás nos perdonarán. Tenemos que descubrir la verdad del veneno del olvido antes de que sea demasiado tarde». Las palabras de Elena reverberaron en el aire, y aunque algunos aún dudaban, muchos comenzaron a acercarse. Mientras la figura desaparecía en la penumbra, Miguel sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Algo profundo e inquietante estaba cerniéndose sobre San Miguel, una verdad esperada y temida, clamando por ser revelada. Las campanas de la iglesia sonaron como un recordatorio de que el tiempo se acababa. El pueblo tenía que enfrentarse a su pasado si quería salvar su futuro. Pero, ¿estaba preparado para el precio que eso significaría? Las caras se llenaron de miedo, y el eco de la advertencia siguió resonando. La sombra del veneno del olvido era más profunda de lo que jamás imaginaron. ¿Encontrarán la forma de desembarazarse de sus cadenas antes de que sea demasiado tarde? La noche se hacía más oscura y la ansiedad se sentía como una neblina espesa que envolvía a cada persona en la plaza. Doña Elena intentó mantener la calma, pero sus manos temblaban. A su alrededor, las miradas de los vecinos eran una mezcla de incredulidad y temor. Miguel, todavía atrapado entre el escepticismo y la necesidad de actuar, sentía como su corazón latía con fuerza, la adrenalina corría por sus venas. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó, dirigiéndose a don Lucas, quien seguía anotando algo en su viejo cuaderno. «No podemos rendirnos ante una leyenda». El anciano levantó la vista, sus ojos profundamente cansados, pero llenos de una sabiduría que solo el tiempo puede otorgar. «A veces, la verdad se esconde detrás del miedo, Miguel. La leyenda puede ser la clave para nuestro futuro», respondió con un tono grave. Alguien desde el fondo de la multitud gritó: «No permitiremos que nos controle un fantasma». Las palabras resonaron y se esparcieron como un virus entre los presentes. La figura, aunque ya desaparecida, evidentemente había dejado una semilla de duda. El aire estaba cargado de resentimiento, y Miguel sintió que debía actuar. No podía permitir que la duda se apoderara del pueblo. Si realmente hay algo que debemos recordar, ¿por qué no investigamos a fondo? Debemos desenterrar la verdad de nuestra historia. «Estoy seguro de que hay más de lo que conocemos», propuso con voz firme. Doña Elena lo miró, sintiendo que había una chispa de esperanza en sus palabras. «Tienes razón, Miguel. No podemos dejar que el miedo nos paralice. Tal vez la clave esté en la historia que muchos prefieren olvidar», aseguró, y un murmullo de asentimiento se extendió entre la multitud.
Podemos iniciar en la antigua biblioteca, ahí yacen muchos documentos que nadie ha leído en años, sugirió don Lucas. Quizás sean el puente hacia nuestra salvación. Decididos, el grupo se movió, sintiendo que cada paso era un roce con el pasado. La biblioteca estaba en la penumbra, una sombra olvidada en el corazón del pueblo. Al abrir las puertas, un aroma a papel viejo y polvo les golpeó las narices. La luz de las linternas hacía que las sombras danzaran a su alrededor, creando una atmósfera aún más inquietante. Rápidamente comenzaron a buscar. Miguel se topó con un libro desgastado que relataba la historia de los ancestros de San Miguel, pero había algo extraño en los márgenes. Notas apresuradas, garabatos de una mano temblorosa. Los olvidados. El veneno del olvido, leyó en voz alta, mientras sus manos temblaban de emoción y miedo. Esto parece una advertencia, musitó Miguel, y el aliento de todos se contuvo como si leyeran un conjuro. En ese momento, un retumbar lejano sacudió la tierra, un golpe estruendoso que hizo que el pueblo se estremeciera. ¿Qué fue eso?, preguntó alguien, alarmado. Era como si las paredes de la biblioteca quisieran hablar, y, en un inquietante eco, el canto lejano volvió a resonar, esta vez llenando el ambiente de una tristeza casi palpable. Doña Elena apretó su linterna, sintiendo como el miedo comenzaba a manifestarse en su pecho. Debemos seguir, no podemos dar marcha atrás. Este es nuestro destino, afirmó, y así, en la oscuro rincón de la biblioteca, mientras el eco de la advertencia crecía, los habitantes de San Miguel se adentraban más en la oscuridad. Lo que no sabían era que ese canto de advertencia podría ser la única oportunidad para desvelar la verdad, o la llave para su perdición. La figura oscura podría regresar y con ella, el veneno del olvido cobraría un precio. ¿Qué secretos enterrados aguardaban entre las páginas de aquellos viejos libros? ¿Tendrían el valor necesario para enfrentarlos? Porque lo que descubrieran podría cambiar el rumbo de San Miguel para siempre. Entre susurros y ecos, el grupo se separó, cada uno buscando con ansias más respuestas en la penumbra. Miguel había sentido la electrizante corriente de la curiosidad empujarlo hacia una estantería apartada. Era un rincón polvoriento, como si hubiera sido olvidado por el tiempo y la gente. Con cada paso, su corazón retumbaba en sus oídos, un eco hipnótico, que le decía que esa área contenía secretos que podrían salvarles o condenarles. Se arqueó hacia adelante y allí, en el estante más alto, vio un libro cubierto de telarañas. Extendiéndose con cautela, lo alcanzó, sintiendo un sudor frío en su frente. Cuando finalmente lo bajó, la cubierta de cuero se desgastaba. El título estaba casi borrado. Sin embargo, en su interior, las páginas llenas de dibujos y anotaciones crípticas intentaban hablarle, pero un hilo de inquietud le recorrió. ¿Qué has encontrado?, preguntó doña Elena, acercándose con un brillo de esperanza en su mirada. Ojalá lo supiera, respondió Miguel, hojeando las páginas. Parece estar lleno de rituales y advertencias. Aquí hay un nombre, dijo, con su voz traicionada por la emoción. El veneno del olvidado. La respiración del grupo se volvió entrecortada. El término resonaba como una campana en su mente. Esa misma noche, no podían sacudirse el sentimiento de que lo que habían despertado podría acechar aún más allá de la biblioteca. ¿Qué significará realmente eso?, preguntó uno de los jóvenes, su voz temblando. Don Lucas se acercó, su rostro arrugado se llenaba de preocupación. El olvido es más poderoso de lo que imaginamos. Puede devorar nuestra esencia, transformar nuestra realidad en una pesadilla. Lo que sea que se hizo en el pasado, aún puede tener repercusiones hoy. Sin esperar más, Miguel giró la página y sus ojos se encontraron con un dibujo grotesco, un rostro demacrado y un cuerpo enredado por raíces oscuras. No quiero ver esto, murmuró, sintiendo que su estómago se retorcía. Con cada línea, el miedo se hacía más contemporáneo. ¿Y si esto está relacionado con la figura que vimos? Fue entonces cuando otro estruendo resonó, más fuerte que el primero. La biblioteca vibró y las luces titilaron. Un sudor frío corrió por la nuca de doña Elena. ¿Y si la leyenda no es solo una historia? ¿Qué tal si este lugar no está tan vacío como parece?, preguntó, angustiada. Miguel sintió como una conexión entre todos ellos se apretaba, un vínculo inquebrantable forjado por el temor y la incertidumbre. Cada uno de ellos entendía que estaban a un paso de desvelar un secreto que podría cambiar su vida.
Mientras seguían buscando entre las páginas, cada palabra se sentía como un cuchillo, cortando más profundo en sus corazones. Las advertencias se hacían más frecuentes y un olfato entremezclado con polvo y algo más desagradable les llenaba de inquietud. Fue entonces que, al final de una página, encontraron un símbolo que hizo que todos retrocedieran. Un círculo con sombras danzantes en su interior, el mismo que habían visto en la plaza aquella noche. Esto no puede ser bueno, balbuceó uno de los adolescentes. De repente, las luces se apagaron completamente, sumiendo a todos en una oscuridad absoluta. Miguel escuchó un susurro casi inaudible, el eco de una voz que se filtraba entre las sombras. El veneno llega, el tiempo se acaba. El terror recorrió su cuerpo como un rayo, y con el pulso acelerado, Miguel sintió que debían salir de allí, pero las puertas estaban cerradas desde dentro. ¿Conseguirán escapar y descubrir la verdad detrás del veneno del olvidado? ¿O serán arrastrados a una oscuridad que no podrán comprender? En la penumbra de la biblioteca, la historia aún les aguardaba, y el canto del pasado resonaba con un urgente recordatorio: el tiempo no estaba de su lado. La oscuridad era un manto aterrador que los envolvía, y en medio del silencio, los corazones de los jóvenes latían como tambores de guerra. Miguel, en su desesperación, buscó algún rayo de luz, algo que les indicara una salida. Pero solo encontró más sombras danzantes a su alrededor, como si el entorno mismo se burlara de su miedo. ¿Qué hacemos?, preguntó Clara, su voz entrecortada y temblorosa, mientras se aferraba al brazo de su amigo. Miguel sintió la necesidad de poder tranquilizarla, de ser el héroe que necesitaban, pero el terror se adueñaba de su mente, y las palabras se desvanecieron antes de llegar a sus labios. Fue entonces cuando una risa suave resonó en la penumbra, una risa que parecía provenir de todas direcciones, llenando el aire con una sensación de inquietud. «¿Creyeron que podían escapar tan fácil?», murmuró la voz, y Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era familiar y, a la vez, extraña, como un eco de algo olvidado. La biblioteca vibró otra vez, y el retumbar procedía de un fondo desconocido. De las entrañas de sus peores pesadillas, Miguel comprendió que solo había una manera de enfrentar aquello. «Despertad», gritó fuerte, con toda su fuerza. «No estamos aquí para temer». Con sus palabras, intentaba encender un fuego de valentía en todos ellos. A su lado, don Lucas empezó a murmurar una oración, la rítmica repetición de sus palabras resonaba en el aire oscuro. Fue entonces cuando las luces comenzaron a parpadear lentamente. Centelleos de un amarillo miserable surgieron, y con cada destello, una imagen más pronunciada se formaba en la distancia. El círculo inscrito en el libro empezó a brillar, emanando una luz tenue pero constante, como un faro en medio de la tormenta. Miguel se dio cuenta de que ese símbolo estaba conectado a lo que había presenciado en la plaza. «Es como si lo que hemos leído aquí estuviera tomando vida», susurró él, casi en shock. «Aléjate de ahí», advirtió doña Elena, pero era demasiado tarde. Miguel, impulsado por una fuerza superior, avanzó hacia el círculo iluminado, hipnotizado por el brillo. En el momento en que cruzó la línea de sombra, un torrente de memorias lo inundó. Imágenes del pasado, fragmentos de tiempos cuando el olvido no había llegado a este lugar. Voces de aquellos que habían estado antes, advirtiéndoles de que nadie debía recordar. Las visiones se volvieron intensas. Podía sentir cómo su mente se entrelazaba con el destino de aquellos que habían pasado antes por allí. «El veneno del olvidado», murmuró, mientras sus manos comenzaron a temblar, experimentando el peso de la historia. «Esto no es solo un mito. Ellos nunca lo olvidaron». El resplandor se intensificó, los ecos de aquellos a quienes se habían llevado resonaban con más fuerza. Pero también pudieron escuchar sus propios gritos, sus propios miedos. «¿Miguel?», Clara lo llamó. Su voz era una cuerda tirante que desató un pánico aún mayor. La risa volvió, esta vez burlona, llenando la biblioteca con una nota ominosa. «¿Qué recordarás? ¿Qué olvidarás?», resonaba, como un mantra incesante. Miguel se sacudió. No podía dejar que esas sombras lo atraparan. Pero el círculo brillante parecía atraerlo hacia adentro, como si buscase consumir su esencia. Con su voluntad a punto de quebrarse, comprendió que solo había un camino a seguir: liberar las voces atrapadas.
De pronto, un grito incontenible estalló en su pecho. «¡No olvidaré!». A medida que sus palabras se alzaban, el resplandor alcanzó su punto máximo, iluminando cada rincón de la biblioteca. Las paredes temblaron, más gritos resonaron, y una poderosa ráfaga de viento empujó a todos hacia atrás. El silencio volvió, dejando un eco inquietante tras de sí. Pero, antes de que pudieran procesarlo, una imagen se formó en la oscuridad. Era la figura vista en la plaza. Más clara que nunca, la sombra se recortó en la penumbra, mirando fijamente a Miguel con ojos vacíos, como si aguardara su próximo movimiento. Miguel sintió un profundo vacío en su interior. Aquel ser no era solo un símbolo de su miedo, era el camino al veneno del olvidado. ¿Qué harían ahora? La biblioteca seguía viva, y el tiempo se desvanecía en un mar de incertidumbre. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó en voz baja, mientras la sombra se acercaba y sus corazones latían al unísono, conscientes de que la batalla aún no había comenzado. El enfrentamiento entre el olvido y los recuerdos prometía ser inevitable. La figura se acercó más, y, en ese instante, todo lo que habían temido semblaría un susurro en la tormenta del destino. ¿Qué les depararía el futuro a esos jóvenes atrapados entre el conocimiento y el miedo? ¿Encontrarían una forma de romper el hechizo del veneno del olvidado, o serían consumidos por las sombras de su propia historia? La respuesta quedaba flotando en el aire pesado y tenso. El pesimismo llenaba la sala mientras la figura sombría se cernía sobre ellos, y la temperatura pareció caer varios grados. La luz del círculo seguía brillando intensamente, pero ahora creaba sombras inquietantes que se movían como serpientes por las paredes. Miguel sintió una presión aplastante en su pecho y la incertidumbre pasó a ser el eco más aterrador. «Debemos hacer algo», dijo Clara con una determinación que apenas lograba ocultar el temblor en su voz. «No podemos quedarnos aquí, esperando a que nos atrape». Doña Elena frunció el ceño, su mirada fija en la sombra, como si tratara de leer su propósito. «La historia dice que los que fueron atrapados por el veneno no regresaron. Debemos romper el encantamiento antes de que sea demasiado tarde». Miguel se sintió abrumado, su mente girando a 1000 por hora. Sabía que el poder del resplandor emanaba de las memorias reprimidas, así que, desesperadamente, intentó pensar en un recuerdo que pudiera ser la clave. Recordó a su abuelo, quien le contaba antiguas leyendas sobre espíritus ancestrales que vigilaban en silencio. Recordar esas historias pudo haber sido lo que lo llevó aquí. Quizá invocar sus nombres podría liberar las voces atrapadas. Todos debemos unir nuestras voces. Recitemos juntos los nombres de aquellos que fueron olvidados, propuso Miguel con voz firme. Don Lucas asintió rápidamente. Sí. Nombres y recordatorios, esto es lo que necesitamos. Con su corazón latiendo con fuerza en el pecho, Miguel comenzó: abuela Rosa, tía Valentina, primo Javier. Cada nombre alzaba su voz, transformando el miedo en un canto que reverberó por la biblioteca. Clara y los demás lo siguieron con fervor, sus voces amalgamándose en un poderoso coro. Con cada nombre pronunciado, parecía que las sombras retrocedían un poco más, como si el espacio se retorcía para dejar entrar un aire fresco de esperanza. Sintieron que algo se movía en el corazón de la biblioteca, como si el mismo lugar despertara. Pero la figura sombría no se detuvo. Al contrario, parecía alimentarse de la energía que generaban. Su forma distorsionada comenzó a proyectar una oscuridad aún más densa. «¿Se creen fuertes?», resonó en sus mentes, la voz atronadora reverberando como un trueno. «No pueden recordar, el olvido será su destino». El miedo volvió a apoderarse de Miguel, su determinación flaqueando. Sin embargo, Clara lo sostuvo, afirmando su puño enérgicamente. «No dejes que te paralice. Recuerda lo que realmente importa, lucha por ello». Ella era su ancla en medio de la tormenta. Con renovada claridad, Miguel dejó que su mente se llenara con recuerdos de risas y momentos compartidos, de amor y de vida. Con cada imagen de luz que evocaba, sentía la figura encogerse un poco más. Debía mantener la llama viva, no solo por él, sino por todos los que habían sido tragados por el olvido. «Nombres. Más nombres», gritó Miguel, casi a la desesperada, mientras la figura avanzaba. «Sofía. Fernando. Estela».
Las voces se elevaban, formando un potente eco contra la sombra. En ese instante, un estallido de luz brotó desde el círculo, envolviendo a todos en su resplandor. La sombra dejó escapar un grito aterrador, una mezcla de rabia y angustia, y por un momento, Miguel sintió que la batalla podría estar equilibrándose. Cuando la luz alcanzó su clímax, la figura pareció tambalearse, su forma oscilando entre la sombra y una imagen difusa de lo que podría haber sido. Pero justo cuando la esperanza brillaba más fuerte, un temblor sacudió la biblioteca, lanzando libros de sus estantes y llenando el aire con un sonido ensordecedor. —¿Qué está pasando? —preguntó Clara, su voz llenándose de pánico. —No cesen. Sigan recordando —ordenó don Lucas, su voz firme pero llena de urgencia. Miguel comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba, y que la liberación de las voces atrapadas no solo dependía de ellos, sino de cada acto de valentía que se atrevieran a reclamar mientras luchaban contra el caos. La sombra se volvió más confusa, pero la lucha aún no había terminado. Con cada nombre que invocaban, el aire estalló en una luz cegadora y un nuevo grito, mucho más fuerte, resonó desde las profundidades de la biblioteca. La sombra, ahora más humana, parecía acercarse cada vez más a ellos, reclamando la oscuridad en la que habían estado atrapados. Esto no se acaba aquí, pensó Miguel, mientras la figura tomaba forma, presionando contra la luz que habían construido. ¿Acabarían sucumbiendo al olvido o encontrarían la manera de cruzar al otro lado del terror? La batalla por su memoria se encontraba en juego, y lo que vendría a continuación podría cambiarlo todo. La oscuridad estaba sobre ellos y el futuro era incierto. ¿Sus voces serían lo suficientemente fuertes como para resistir el colapso? La pregunta palpitaba en el aire, una inquietud que no se desvanecería hasta el último aliento. Miguel sintió como una oleada de energía recorrió la sala. A medida que las voces resonaban, la figura sombría se estremecía, como un monstruo asustado ante la luz. Pero, en la misma medida, esa misma sombra parecía absorber la desesperación que emanaba de ellos, y el aire se tornaba espeso y denso, como si una niebla helada comenzara a envolverlos nuevamente. «No podemos detenernos ahora», gritó Clara, más determinada que nunca, a pesar de la angustia en su mirada. Cada palabra era como una chispa, encendiendo el fuego de la esperanza que se agitaba en el fondo de sus corazones. «Recuerden a los que amamos, a quienes perdimos». Con cada nombre que decían, el caos parecía intensificarse. Los ecos de sus voces se entrelazaban en la vasta biblioteca, generando una resonancia casi musical, pero la sombra, al escuchar los nombres, se retorcía con furia. Olvidarles es más placentero que recordar. Su voz resonaba, opacando su canto. La memoria es un veneno. El suelo tembló otra vez, como si el mismo edificio se resistiera a la lucha que se libraba en su interior. Libros cayeron de los estantes, creando un estruendo ensordecedor. Miguel, tratando de mantenerse en pie, vio cómo las cortinas se alzaban y se retorcían, como si fuesen brazos tratando de escapar de una prisión imaginaria. «¿Qué hacemos?», preguntó doña Elena, sus manos temblando mientras buscaba trabajosamente apoyo entre las sillas. «No podemos dejar que esto nos consuma. Recordar no es suficiente. Debemos reclamarlo», exclamó Miguel. Con ese aliento de decisión, respiró hondo y dejó salir la voz que había guardado en su interior. «César. Lucía. Antonio», cada nombre parecía ser un ancla que los mantenía a flote en medio de la tempestad. En respuesta, la sombra lanzó un grito de rabia, un eco retumbante que parecía querer tragarlos. Miguel sintió un escalofrío recorrer su columna, la tensión en el aire era palpable. «Tú no puedes quitarnos esto», dijo con firmeza, mirando hacia la oscuridad. «Recordamos, y lo haremos siempre», pero, en esa misma confrontación, Miguel sintió que la luz comenzaba a parpadear. Era como si la esencia de su lucha estuviera a punto de desvanecerse. La figura sombría se acercaba lentamente, su silueta distorsionándose, tomando formas inconfundibles de personas que él amaba y había perdido. ¿De verdad creen que son lo suficientemente fuertes para cambiar su destino? El olvido les espera. «No vamos a caer en tu trampa», gritó Clara, y al hacerlo, una nueva energía brilló en sus miradas. La rabia se transformó en fuerza, y juntos empezaron a recitar más nombres, cada vez más rápido,
Como si intentaran ahogar el clamor de la sombra, el aire vibró con el eco de sus recuerdos compartidos. De repente, algo los atravesó, un viento fresco, dulce, como un abrazo. Era un recordatorio de que estaban juntos en esta batalla, sus memorias eran un refugio, una luz que nunca dejarían de buscar. Todavía hay tiempo, pensó Miguel. Su corazón latía con fuerza y claridad, como un tambor de guerra. Pero cuando creyeron que habían alcanzado un punto de inflexión, el círculo de luz se oscureció súbitamente, como si una nube cubierta de sombras se reafirmaría. La figura se expandió, abarcando lo que parecía toda la sala. El espacio se volvió opresivo, el miedo apretando el aire en sus pulmones. «¿Qué es lo que tentáis?», retumbó la voz. Era una mezcla entre burla y desesperación que se enredaba con los ecos de recuerdos perdidos. «Todo se perderá. Puede que sean fuertes, pero jamás podrán olvidar lo que hizo que existieran tales sombras». El sudor recorrió la frente de Miguel. Sabía que se acercaban al verdadero clímax de esta batalla. ¿Podrían resistir una vez más, enfrentar sus propios temores y luchar por lo que amaban? ¿O caerían una vez más en el abismo del olvido? Los murmullos de pánico comenzaron a elevarse de los demás, recordándoles la realidad de su lucha. Miguel sintió una urgencia inexplicable. «Debemos encontrar el origen, el punto que conecta todo», pensó. Antes de que pudiera compartir su idea, una ráfaga de luz brotó, pero en el centro de todo ese caos, Miguel se dio cuenta de algo perturbador. Una sombra extraña comenzó a dibujarse al borde del círculo, un rostro que parecía vagamente familiar. «¿Por qué se ven tan asustados?» «No siento miedo», resonó una voz suave y melódica, que sentó un escalofrío en la sala. Fue entonces que Miguel recolectó su valor y levantó la mirada. Sus corazones se congelaron al reconocer la figura, y una terrorífica revelación comenzó a tomar forma. La verdadera confrontación no solo era contra la figura sombría, sino que había algo, alguien, oculto entre las sombras, esperando salir a la luz. ¿Quién era ese rostro familiar? Y así, la batalla por su memoria se intensificó, arrastrando no solo sus recuerdos, sino revelando secretos que podrían significar la salvación o la condena para todos ellos. La luz estaba parpadeando, y con ella, la oportunidad de escapar del olvido. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para descubrir la verdad? La figura que se materializaba en el borde del círculo de luz era un eco de su pasado, un rostro conocido que llenó el corazón de Miguel de confusión y miedo. Recordaba sus ojos profundos y oscuros, la dulzura de una sonrisa que contrastaba con la oscuridad que ahora definía su presencia. «No puede ser», murmuró. El nombre atravesó su mente como un rayo, electrizando su cuerpo. «Andrea». «¿Por qué estás aquí?», preguntó Miguel, la voz le temblaba, incrédulo. «Siempre creí que habías desaparecido». Su corazón se golpeaba en el pecho, mientras la sombra se iluminaba por momentos, revelando destellos de la persona amada, pero enseguida se oscurecía, transformándose de nuevo en la figura sombría que aterraba a todos. Clara tomó del brazo a Miguel y lo miró, percatándose del terror que había en sus ojos. «No puede ser ella», dijo, con un hilo de voz que discordaba con la seguridad que había mostrado hasta ese momento. «La sombra la ha atrapado. No debes ceder». Pero la mirada de Andrea, aunque distorsionada por la desesperación, contenía un rayo de familiaridad. «Siempre quise protegerte, Miguel». «Siempre estuve aquí», resonó su voz, suave pero llena de una tristeza abrumadora. «Tú, de todos, deberías estar conmigo». «Encontrar la paz es la única manera de liberarnos». Las palabras se arremolinaban en la mente de Miguel, desgarrándolo en dos. Recordaba la última vez que la vio, el dolor de su pérdida que había llevado como una carga en su alma. «No. No puedes permitir que te use para hacerme caer», replicó. Su pecho se apretaba mientras la sombra aumentaba su rastro de terror. Un viento gélido barría la sala, haciendo que las lámparas parpadeasen de nuevo. «¿Olvidar es liberarse?». La sombra se burló, emitiendo una risa que resonó en sus corazones. «Es hora de recordar las décadas de dolor que compartimos. Mirando a través de estos ojos, sentirás la oscuridad que jamás desapareció. Tu energía es una prisión y no podemos quedarnos atrapados». «Andrea, recuerda quién eres», gritó Miguel, buscando resquicios de la persona que amaba en esa creación siniestra.
Poco a poco, sus amigos comenzaron a unirse a él, formando una barrera contra la sombra que parecía devorar la luz. Doña Elena, con los ojos llenos de lágrimas, comenzó a entonar una canción que hablaba de amor y esperanza, una melodía que resonaba entre ellos como un mantra. Debemos unirnos, recordar lo bello que fue, lo que aún somos, dijo, sintiendo que sus palabras se entrelazaban con los recuerdos. La figura de Andrea se encogió, sus rasgos volviendo a ser visibles por momentos. No puedo, susurró, como si la angustia que arrastraba la estuviese ahogando. No tengo el poder para salir de aquí así. El grupo cerró filas más intensamente. Tú tienes el poder. No dejes que el miedo te consuma, exclamó Clara, levantando su voz contra la tempestad del silencio. Cada nombre pronunciado por cada uno de ellos comenzaba a resquebrajar la desesperación que mantenía a Andrea aprisionada. César. Lucía. Antonio, resonó una vez más, y a cada eco una chispa de luz lograba abrirse camino a través de la sombra. Pero mientras la lucha alcanzaba su clímax, Miguel sintió que el agotamiento comenzaba a abrumarlo. Las voces que resguardaban su amor compartido eran un faro, pero el eco de la sombra comenzó a penetrar más profundo. En ese instante, una risa fría envolvió el aire, como cuchillos de cristal. ¿Creen que lo lograrán? Esfuerzos en vano. El olvido será su destino. La sombra se retorció, tomando formas grotescas a su alrededor, como si el terror se manifestara en figuras ajenas. Miguel cerró los ojos un momento, recordando su promesa de no dejarse vencer por el olvido. Andrea, lucha, gritó, su voz resonando como un trueno. Pero el eco solo regresó con miedos antiguos, reforzando la oscuridad. Cuando la desesperación tomó al grupo, sintieron que las fuerzas del pasado los arrastraban, como océanos turbios en sus recuerdos. Entonces, el rostro de Andrea cambió, destellando de nuevo con fragor, abrazando la luz de la lucha. Es suficiente. Miguel abrió los ojos justo a tiempo para ver su figura oscilar entre la luz y la sombra. La batalla no solo era personal, se estaba peleando un nuevo destino, y con cada palabra pronunciada, cada nombre evocado, la esperanza palpitaba en el aire, pero todo parecía estar al borde de un colapso, y justo cuando Miguel diera un paso adelante para afirmarse, sintió que un nuevo poder se desataba, algo que jamás esperó. ¿Qué es lo que se oculta detrás de la verdad?, musitó en silencio, preguntándose si ya era demasiado tarde para descubrirlo. Y mientras la luz comenzaba a desvanecerse, se dio cuenta de que la clave para derrotar a la sombra y salvar a Andrea podría no ser lo que pensaban. Cada mirada hacia la figura de su amor desaparecía entre la espiral del abismo de olvido, y en aquel instante, el aire se volvió pesado. ¿Qué verdad reveladora acechaba en lo profundo de la oscuridad? ¿Podrían, en su último aliento, restaurar la memoria antes de convertirse en sombras ellos mismos? Una pregunta quedó flotando en la sala, mientras una neblina oscura comenzó a cerrarse nuevamente. Miguel sintió como el aire se hacía denso, como si la neblina oscura absorbiera todas sus esperanzas. La figura de Andrea se retorcía, y con cada movimiento era evidente que la lucha interna en su alma era tan intensa como la que ellos enfrentaban. Un eco de llanto surgió de la sombra y resonó en los corazones de todos. Era un lamento desgarrador que les erizaba la piel. «Debemos actuar o lo perderemos todo», dijo Clara, su voz firme, aunque sus manos temblaban. Pero Miguel sabía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. Así que apretó los puños y decidió avanzar hacia esa oscuridad, a pesar de la fría risa que aún zumbaba en su mente. «Recuerda, Andrea», gritó, su voz resonando con la desesperación de un hombre que se niega a dejar ir. «Recuerda nuestro amor, nuestro pasado. Ese amor es nuestra única arma contra esto». Su mirada se encontraba atrapada entre la luz que aún quedaba y la sombra que la devoraba. A Andrea, en ese momento, pareció darse cuenta de la lucha que estaban llevando a cabo. Sus ojos, por fin claros, reflejaban la desesperación. «No sé si puedo salir de aquí, Miguel. La sombra me consume. Es como si se alimentara de mí». Su voz se quebró en un susurro aterciopelado que hizo que todos dieran un paso atrás. La intensidad creció a medida que la forma de la sombra comenzaba a cambiar, se retorcía como una serpiente. «Este es su adiós, Miguel. No hay recuperación en el olvido», dijo, su tono lleno de un malicioso deleite.
Las figuras que emergían de la oscuridad parecían seres de dolor y sufrimiento, gestos que solo la desesperación podría concebir. «En esta batalla somos más fuertes», Clara exclamó, con el corazón palpante, y un eco de verdad resonaba en sus palabras. «Recuerde en quienes se ha convertido por nuestra lucha. No se rinda, Andrea». Las voces del grupo se fusionaron en una sinfonía de esperanza, como un faro que atravesaba las brumas de su desesperación. «Tienes fuerzas que no conoces». «Despierta», gritó Miguel, volviendo a la figura oscurecida que estaba atrapada entre los recuerdos luminosos. Pero la sombra se burló. «¿Creen que una simple nostalgia bastará? Olvidar fue un alivio y ahora lo sufrirán en carne propia». La risa resonó, más fuerte, y Miguel sintió que su fuerza se desvanecía. Algo se rompía dentro de él, como un hilo desgastado. Miró a sus amigos. La determinación en sus ojos comenzaba a flaquear. ¿Podremos mantenernos unidos ante el olvido?, se preguntó en silencio. De repente, un destello surgió en la figura de Andrea. «Miguel, yo estoy aquí». «No me dejes caer», susurró, y él se sintió arrastrado hacia la luz que aún quedaba en ella. Pero la sombra retorcida tomó un nuevo giro, revelando sentimientos ocultos, un eco de revelaciones arrugadas en el pasado. «Los recuerdos son un laberinto», resonó susurrante. «¿Qué harías tú por aquellos que has olvidado? ¿A qué precio deseas rescatarla?». La pregunta punzante hizo que Miguel temblara, mientras las sombras empezaban a susurrar viejas verdades. Imágenes de alegrías pasadas se entrelazaban con el dolor de sus decisiones. La figura de Andrea, apenas visible, parecía naufragar entre la luz y la oscuridad, atrapada en recuerdos que no parecían ser propios. En un instante, Miguel se dio cuenta de que la verdad que habían estado buscando no se trataba solo de liberarse, sino de afrontar sus más oscuros secretos. «No seré un prisionero más», gritó con toda su alma, pero la sombra se estremeció y en un latido, lanzó un grito estremecedor que hizo temblar los cimientos de la sala. Con un impulso de fuerza, intentó acercarse a Andrea, extendiendo su mano hacia el haz de luz que aún brillaba en ella. «Profundiza en tu verdad», resonó la voz de la sombra, inmutable, mientras la oscuridad parecía engullirlos a todos. Miguel sintió que el peso de su propia historia caía sobre sus hombros. ¿Podría enfrentar sus recuerdos más oscuros y salvar a Andrea de la sombra que amenazaba consumirlo todo? El eco de la pregunta reverberó en su mente, pero la respuesta no estaba clara. Justo entonces, un destello de luz comenzó a tomar forma a su alrededor, como si las memorias en las que había basado su vida empezaran a surgir de la neblina. Sin embargo, el tiempo se agotaba y mientras el eco del terror continuaba resonando, se sintió dividido. En su corazón, la duda crecía. ¿Podría enfrentarse a su propia verdad y salvar a Andrea antes de que la oscuridad lo reclamara a él también? La respuesta parecía estar al borde de ese abismo, y el vínculo con su pasado se estiraba, amenazando con romperse. La sombra giró como un huracán, desatando un torrente de imágenes que lo envolvieron. «Ahora, Miguel, elige. ¿Recuerdos o olvido? El tiempo se acaba». A medida que la sombra se abalanzaba sobre ellos, la decisión que tomara podría significar la diferencia entre la luz y la oscuridad. Miguel se encontraba en el umbral de la desesperación, preguntándose si realmente estaba listo para enfrentar lo que acechaba en su interior. Y en el último instante, mientras la sombra intentaba estrangular su voluntad, se dio cuenta de que la verdad más aterradora los perseguía. ¿Sería su propia historia la clave para la libertad o la condena definitiva? La biblioteca, ese antiguo refugio del conocimiento, se convirtió en un campo de batalla entre la luz y la sombra. Miguel y sus amigos, con el aliento entrecortado y los corazones palpitando al unísono, sabían que no podían dejar que la oscuridad consumiera sus recuerdos. La figura de Andrea, atrapada entre la luz y la sombra, les recordaba lo que estaba en juego. La esencia de su amor era un faro, pero también una carga, que los instaba a enfrentarse a sus verdades más dolorosas. «Recuerdos», gritó Miguel, con toda su fuerza. «Nadie puede olvidarse de lo que amamos». Con cada palabra, un rayo de luz atravesaba la negrura, iluminando las caras de sus amigos. Doña Elena intensificó su canto, dando vida a las memorias que se aferraban a ellos como un abrazo reconfortante.
Y Clara, a su lado, movía su mano enérgicamente, animando a los demás a unirse. El canto resonó, transformándose en un eco poderoso que comenzó a desvanecer la sombra. Con cada nombre pronunciado, la sombra retrocedía, pero también se manifestaban sus temores. ¿No pueden recordar? Se burlaba la figura oscura, retorciéndose con un terrorífico aliento. Sin embargo, cada nombre era un acto de resistencia, una afirmación de su humanidad, pero la sombra, astuta y poderosa, respondió con una ola de desesperación. ¿Olvidar es un alivio, un refugio? Jamás comprenderán las cadenas que les atan, resonó la voz, triturando los ánimos. La presión aumentaba, y la figura de Andrea comenzaba a desaparecer, como humo en el viento. No la dejen ir, gritó Miguel, mientras su pecho se llenaba de un dolor profundo. La necesidad de rescatar a Andrea superaba cualquier temor. Sintió que su determinación era el único camino posible. Sus amigos, viendo su desasosiego, unieron sus voces en un coro aún más fuerte. Miguel es nuestra fuerza. Lucharemos juntos. Con cada instante, la luz del círculo en el suelo crecía, irradiando un calor que tocaba sus corazones. La sombra se retorcía, y por un breve momento, la figura de Andrea se acercó, sus ojos suplicantes brillando a través del velo de oscuridad. Lucha por nosotros, susurró. Miguel rechazó el miedo que había tratado de invadir su mente. No me olvides, Andrea. Estás viva en nuestros corazones, gritó, extendiendo su mano hacia ella. La luz pareció parpadear y la sombra comenzó a desprenderse, fragmentándose en hilos oscuros que se dispersaban. Con cada grito, se evidenciaba que el poder de los recuerdos era más fuerte que la oscuridad misma. Sigue recitando, dijo don Lucas con voz temblorosa pero firme. Cada uno de nosotros es un eslabón en esta cadena de esperanza. Y así, los nombres continuaron fluyendo, formando un puente entre el miedo y el amor. Con el eco de sus llamados, la figura de Andrea resplandecía aún más, esforzándose por liberarse de las garras de la sombra. Cada interjección era una chispa de luz, una revelación de la pura esencia de lo que eran. No te dejaré caer, exclamó Clara, sintiendo que su propia historia estaba entrelazada con la de Andrea. La figura de Andrea vibró con fuerza, mientras la sombra lanzaba un grito desgarrador. Miguel extendió más la mano, hasta que finalmente sus dedos tocaron el haz de luz que quedaba en ella. Entonces ocurrió algo inesperado, el círculo de luz se expandió, envolviendo a todos en su radiante abrazo. La sombra, a medida que se disolvía, comenzó a transformarse en un torrente de memorias, risas, relatos, lágrimas. Todo lo que una vez fue parte de ellos regresaba, sellando viejas heridas. Finalmente, un estallido de luz atravesó la oscuridad. La figura de Andrea emergió completamente, liberada del veneno del olvido. Su rostro relucía, y sus ojos, ahora claros, reflejaban la victoria. Gracias, Miguel. Siempre lo supe. Nunca dejaste de luchar por mí, dijo con dulzura. La biblioteca se iluminó con la bruma dorada de una nueva esperanza. Se sintieron ligeros, libres. Al girar hacia sus amigos, Miguel vio sus caras iluminadas por la comprensión de que, aunque iban a enfrentar un futuro incierto, juntos podían resistir cualquier sombra. La historia de San Miguel no sería olvidada, habían adquirido un nuevo propósito. Mientras caminaban hacia la salida, las puertas de la biblioteca se abrieron por sí solas. Afuera, la plaza resplandecía bajo la luz de la luna, tranquila y en paz. Las risas que antes se habían apagado ahora reverberaban, como un eco de las memorias compartidas. Vamos a reconstruir nuestras tradiciones, a honrar lo que fuimos, declaró doña Elena, con la voz llena de emoción. Y así, con la seguridad renovada y la bondad de sus corazones, San Miguel de las Flores se preparó para celebrar de una manera que nunca habían imaginado. Sabían que, aunque el veneno del olvido había estado presente, aquí estaban, más enraizados que nunca, listos para vivir su historia con amor y valentía. No permitirían que el olvido se alzara sobre ellos de nuevo. Cada recuerdo, cada nombre, serían llevados con orgullo en sus corazones. Y así, en esa noche gloriosa, el pueblo lloró abrazos y miradas con la promesa de un nuevo amanecer. Ahora, antes de que te vayas, esto es urgente. Necesitas suscribirte inmediatamente a este canal para no perderte más historias exclusivas como esta.
Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacer que más personas conozcan nuestro contenido. También, inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, queremos saber qué piensas. Y, por favor, compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de nuestra comunidad. No esperes ni un segundo más. ¡Hazlo ahora!